bastante frecuentes. Vamos a hablar del tema del síndrome de constipación, vamos a dar la definición y vamos a ver cuáles son las causas más frecuentes, ¿no? Y cómo vamos enfocando el tema. Porque de verdad que es una consulta muy, muy frecuente. En realidad las patologías gastrointestinales, como estábamos conversando en la clase pasada, ¿no? La cavidad abdominal consta de muchos órganos y cada órgano tiene su propio funcionamiento y sucede que, por lo tanto, tenemos en realidad muchos tópicos para poder cubrir, ¿no? No solamente la parte normal, que sería la parte fisiológica, sino las patologías, ¿no? Y dentro de cada órgano pueden cursar con múltiples patologías. En esta clase vamos a tocar el tema de constipación, que es básicamente hablar el tema del tránsito intestinal. El tránsito intestinal que puede verse alterado, ya sea por factores mecánicos o por factores funcionales, ¿ya? Recuerdo mucho que con ustedes hablé los criterios de Roma 3. Para el tema de constipación, vamos a tocar los criterios de Roma 4. Vamos a ver, un segundo, por aquí nos vamos acomodando y creo que lo podemos pasar así. Ok, sí. Acá. Ok, listo. Para hablar de constipación, vamos a hablar de los criterios de Roma 4. Al igual que los de Roma 3, lo que nos lo que nos pide, ¿no? Es que tengamos los síntomas en los últimos 3 meses, ¿no? De casi casi de manera ininterrumpida y que estos síntomas también tengan una duración de hasta 6 meses de antigüedad. Con eso podemos definir el tema de la constipación para el tema de los criterios de Roma, ¿no? Naturalmente sin el uso de laxantes, porque ya vamos a ver que el tema de laxantes son, ¿alguien tiene idea de qué son los laxantes? Vamos, chicos, porque si no nos vamos a demorar. Doctor, son bueno, medicamentos que bueno, se utilizan para facilitar, ¿no? Lo que es la evacuación intestinal, ¿no? Un caso, por ejemplo, del tema de hoy, como el estreñimiento o la constipación. Sí, está muy bien ese concepto. Los laxantes nos van a ayudar a generar un mejor tránsito intestinal y por lo tanto vamos a eliminar las heces que se encuentren en el intestino, ¿no? Pero ¿alguien tiene idea de más o menos cómo funciona, o sea, cuál es el mecanismo de acción de un laxante? Aumentan el peristaltismo. Aumentan el peristaltismo, muy bien. En realidad el laxante no trabaja necesariamente aumentando el peristaltismo, eso serían los procinéticos. Bueno, para no demorarnos mucho, porque como les dije, entiendo que esta semana están muy ocupados con las diferentes actividades, los laxantes tienen una función muy similar a la de los diuréticos. Ambos son sustancias osmóticas y ustedes recordarán que en la clase pasada que hicimos de diarrea, les dije, ¿no? Hay diarreas que son tipo secretoras, hay diarreas que son tipo osmóticas, ¿no? Entonces, los laxantes, a ser osmoles, van a por así decirlo, jalar agua, van a hidratar las heces, van a aumentar también el volumen. Obviamente el agua ocupa un volumen, ¿no? Y al fluidificar las heces, por eso es que se mejora el tránsito, ¿no? O sea, hay una menor resistencia al paso de las heces, ¿ya? Por eso es que no se usa laxantes para definir los criterios de Roma 4. Entonces ahí les he puesto una diapositiva los criterios de Roma. Como bien saben, yo les explico la parte importante, la parte menor la leen ustedes para que podamos luego llegar al tema de la evaluación. Y como ya bien empezamos la clase pasada con casos clínicos, ¿no? Ya no solamente van a ser de definición, sino también de casos clínicos, porque necesito que lo que tú aprendes lo lleves a tu paciente, lo puedas aplicar en el día a día, ¿ya? Entonces, dentro de los criterios de Roma 4, ¿no? Necesito que sepas que hay un mayor esfuerzo para evacuar en al menos el 25% de las defecaciones y una persona que tiende a tener un tema de constipación o estreñimiento, ¿ya?
naturalmente las heces van a estar más tiempo en el intestino, ¿no? Más tiempo en el colon específicamente. ¿Y cuál sería una de las funciones del colon que se las mencioné la vez pasada? ¿Nadie? Diverticulitis, doctor. Diverticulitis es una patología del colon, pero una de las funciones del colon, o sea, en un Ok. colon normal, el colon tiene una función. Transportar las heces. Transporte es muy bien. Otra función, Absorber agua y electrolitos. exacto, esa es la función que necesitamos saber. El colon, si bien es cierto, sirve para el transporte de las heces y llegar a una evacuación, pero la función del colon, al igual que la mayoría del tubo digestivo, es absorber los nutrientes. Los nutrientes van a estar en todo lo que vendría a ser el intestino delgado y la absorción de agua es a nivel colónico. Naturalmente, mientras más distal, menor absorción. Pero entonces, llevémoslo a nuestro paciente, llevémoslo a la persona que vas a tocar. Si tú tienes una persona que llega un contenido alimentario o un contenido alimenticio al ciego y tiene que atravesar todo el colon, mientras más tiempo esté en el colon, ¿qué sucedería con ese contenido? Vamos, En ese caso, doctor, yo creo que o sea, en ese caso a las heces se le extraería mucho más el agua, ¿no? Entonces, exactamente, ujú. exactamente. Muy bien, muy bien. Eh, si está más tiempo en el colon, naturalmente, ¿cuál es la función del colon? Les estoy diciendo, absorber el agua, de manera que las heces llegan con cierto contenido de agua y el colon lo que hace es absorber ese contenido. Todavía no te ha tocado de repente ver un abdomen en vivo, ¿no? Pero cuando tocas un abdomen en vivo, en todo el intestino delgado, el contenido es líquido, no es sólido, es líquido y se solidifica en el colon. Por eso, el tránsito intestinal, que demora promedio de 18 a 72 horas, ¿no? Durante ese tiempo es la absorción de agua para formar las heces. Entonces, si permanece mayor tiempo en el colon, va a haber mayor absorción de agua y por lo tanto las heces van a ser más secas y duras. Lo pueden ver, por ejemplo, cuando ven las heces de una ovejita. ¿Han visto ustedes las heces de una oveja? Sí, doctor. Exactamente, son así secas y duras. Entonces, para evitar o, digamos, cuando ustedes hacen una descripción de las heces o cuando ustedes quieren definir, por ejemplo, ¿no? Cuando llegan y vienen y dicen, doctor, el paciente tuvo unas deposiciones, yo qué sé, dicen semilíquidas, semipastosas, me ponen ahí blandas. No, o sea, no es la descripción correcta. Para eso hay una escala que se las acabo de poner ahí, que se llama la escala de Bristol. La escala de Bristol divide a las heces en 7 tipos, ¿no? Entonces, las tipo uno son las formas más secas y más duras. Por lo tanto, son heces que se eliminan con mucha dificultad, ¿no? Y como ven en la gráfica, de acuerdo a la textura, va a ir clasificándose, siendo las 7 las heces acuosas, sin trozos sólidos, que son totalmente líquidas, ¿no? Yo creo que todos, y ya les he dicho que acá en medicina, en la formación, debemos dejarnos de pudor y debemos dejarnos de ciertas actitudes, ¿no? Cuando queremos hablar de
de medicina, porque naturalmente nosotros tenemos que ver todo. Entonces yo creo que todos en su vida han cursado con un episodio diarreico, todos, sin excepción. Y naturalmente las heces, cuando estás en un episodio diarreico, ¿no? Son líquidas, incluso pueden llegar a ser líquidas o incluso con contenido alimentario, porque el tránsito intestinal está tan elevado que no le permite hacer su función de absorción de nutrientes o, en el caso del colon, de formación de las heces mediante la absorción del agua. ¿Ok? No se permite eso. Entonces, en una persona que tiene estreñimiento, que tiene constipación, ya hemos quedado que las heces son más duras y más voluminosas. Por lo tanto, presentan mayor dificultad al tránsito intestinal. Incluso pueden cursar con dolor y en su trayecto de salida, cuando atraviesan el esfínter anal, puede ocasionar ciertos desgarros del esfínter anal o de la mucosa rectal, ¿no? Y ya hablamos también la clase pasada de lo que vendría a ser fisuras anales, de lo que vendría a ser una hematoquesia, de una rectorragia, ¿no? Entonces eso es importante que lo tengamos presente, que lo tengamos claro, ¿ya? ¿Y cómo creen ustedes entonces si es que tiene mayor dificultad para el tránsito? ¿Cómo sería la presión intraluminal? Cuando hablamos de presión intraluminal, hablamos el lumen, ¿no? O sea, la parte interna, en este caso del tubo digestivo, específicamente del colon. ¿Cómo creen ustedes que hay que sea la presión a ese nivel? Presión incrementada. Naturalmente, muy bien, muy bien. Es una mayor presión, ¿no? Es una mayor presión. Por lo tanto, el paciente tiene que hacer más presión para poder eliminar las heces. Quiere decir que cuando van al baño, como comúnmente se denomina, ¿no? Tiene que pujar para poder ir al baño, para poder realizar las deposiciones, ¿ya? Y eso de ahí, bueno, ya ustedes saben cuando hemos hablado de diverticulosis, ¿no? De enfermedad diverticular, esta presión puede inflamar el divertículo y un divertículo inflamado es doloroso. Y un divertículo inflamado, les dije que incluso puede cursar con fecalitos y hacer un cuadro pseudoapendicular y que también se puede perforar. Por eso, un paciente que es estreñido, si adicional a ello tiene divertículos, tenemos que mejorar la dieta y tenemos que usar ablandadores de las heces, que en este caso serían los laxantes, para justamente evitar la complicación mayor que sería la diverticulitis o perforación del divertículo. Listo, listo, vamos avanzando, pero ven cómo de una sola diapositiva podemos sacar muchos criterios y que clase tras clase se van enlazando para poder llegar al objetivo final, ¿no? Listo. Ahora, dentro de las clasificaciones de la constipación, básicamente vamos a ver en las causas, discúlpame, en la clasificación de agudas y crónicas. Las agudas, bueno, casi todas son benignas, autolimitados, y casi siempre se deben a cambios en la dieta, ¿no? Se dice que la dieta mediterránea es la mejor, ¿no? Porque está llena de fibra. Luego ya ustedes en su clase de nutrición van a ver que existe fibra soluble, ¿no? Y la fibra insoluble. Algunas te ayudan con mejor formación de las heces, otras te ayudan a reducir el tema de los lípidos, ¿no? En sangre. Pero las que digamos son las que nos llaman la atención o las que van a generar la mayor consulta, ¿no? Es la constipación crónica. Porque dentro de las causas de constipación crónica tenemos las causas funcionales o primarias, ¿no? Eh, Dentro de las causas funcionales, por ejemplo, tendríamos la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Que vamos a ver, que básicamente es una neuropatía a nivel del colon, por lo tanto el peristaltismo está disminuido, ¿no? O también tenemos alteraciones en la musculatura. El piso pélvico juega un papel muy importante, porque el piso pélvico es como el sostén o el soporte de toda la parte distal del colon, ¿no? Incluso el piso pélvico forma el esfínter anal y muchas veces cuando hay disautonomías, ¿no? Se genera que el paciente, por así decirlo, puja, ¿no?
y lo que el esfínter debería relajar se contrae. Entonces eso genera pues una disautonomía, no es algo paradojal porque no es lo correcto es que pujas, se relaja el esfínter y puedes evacuar. Sin embargo, lo paradójico es que pujas y el esfínter se contrae, por lo tanto te limita la evacuación. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Me siguen? ¿O hay alguna duda? ¿Sí? ¿Vamos claros? Sí, doctor. Ok. Bueno, esas son alteraciones, por ejemplo, primarias, ¿no? Y las causas secundarias, por ejemplo, la vez pasada estábamos hablando de diabetes, la gastroparesia, ¿no? Las neuropatías. Entonces, la diabetes es una enfermedad que va a cursar que puede cursar con estreñimiento o con diarreas, o sea, no necesariamente van para un solo lado, ¿no? Pero lo que voy es que la diabetes, al ser una enfermedad multisistémica, te puede ocasionar esto. Los medicamentos también te pueden generar constipación. Por ejemplo, ¿qué medicamento creen ustedes que puede generarles constipación? Y esto ya es de farmacología, ya esto les estoy haciendo preguntas de ciclos pasados. Los opioides. Muy bien, los opioides. Perfecto. ¿Y tiene idea usted por qué serían los opioides? Vamos, chicos, sin miedo. Aquí es donde nos podemos equivocar. Aquí no hay respuesta mala. Toda participación es saludable, toda participación suma, porque la idea es despejar las dudas aquí, de manera que cuando nos corresponda o cuando nos toque abordar a un paciente, podemos hacerlo de la mejor manera. Y ya les he dicho, un médico por naturaleza es líder. Un médico no puede ser timorato al tomar una decisión. Y por favor, todas sus opiniones son bienvenidas. Vamos, ¿por qué creen que los opioides generarían constipación? Doctor, porque reducen la secreción de la parte del colon, me parece. Y eso genera de que los fluidos, perdón, ajá, que los fluidos disminuyan y que la secreción sea más seca, creo, o algo así. A ver, repíteme lo que me has dicho, pero trata de ordenar Ah, la o idea. sea, me refiero que creo que los opioides disminuyen la secreción de los fluidos a nivel de la parte del intestino. O sea, con eso lo que usted me está diciendo es que en el tubo gastrointestinal nosotros secretamos fluidos. No, no, o sea, pero me refiero a la parte del colon, me imagino, ¿no? Porque si se supone que la parte de los heces mayormente se suelen dar la parte del intestino grueso, entonces supongo que al reducir esos fluidos generan que las heces se solidifiquen, ¿no? O sea, que se hagan más duras y quizás eso produzca la constipación. Ok, muy bien, Rodrigo, me gusta tu participación. No está del todo claro, pero te felicito y ahorita lo vamos a ir solucionando. A ver, vamos a pedir que participe alguien más porque no todas las veces, pues, Doctor, porque los opioides actúan sobre receptores en sí que van a funcionar con las neuronas del sistema muy entérico. bien, muy bien. Por ahí va la respuesta, por el mecanismo de acción, específicamente por los receptores. Ustedes saben que a nivel de la musculatura lisa, que es la que abunda en el tubo gastrointestinal, ¿no? Los receptores son los nicotínicos y los muscarínicos. A ver, denme un segundo, por favor, que tengo que... Listo, listo, continuamos. Disculpen, chicos, fallas técnicas. Este, pero sí, tiene que ver mucho con eso, con el tema de los receptores.
Los receptores a nivel de la musculatura lisa, los que más abundan son los receptores nicotínicos y los muscarínicos, ¿no? Y los opioides actúan a nivel de esos receptores, ¿no? Y un opioide muy utilizado es el tramadol, por ejemplo. Y el tramadol no solamente en su presentación endovenosa, sino sobre todo la que más asociada a constipación está, es el tramadol en gotas, porque justamente actúa a nivel de esos receptores y genera un enlentecimiento del tránsito intestinal. Entonces, imagínense una persona que tiene un dolor crónico, vamos a suponer una artritis séptica de cadera, aséptica de cadera. Paciente que le va a doler la articulación coxofemoral de por vida y que no cede con AINES, no cede, que usted le puede dar eh, todos los AINES que considere, ¿no? Desde los COX-1, COX-2, ya incluso se postula que hay COX-3, ¿ah? Y no le van a lograr una buena analgesia. ¿Usa usted glucocorticoides? Tampoco, solamente ceden con los opioides. Y esos pacientes que son usuarios de opioides tienden este, a generar, pues, constipación, ¿no? Así que más o menos va por ahí. Con respecto a lo que decía Rodrigo del tema de de la secreción, recordemos que la función principal del tubo digestivo es la absorción y no la secreción, porque de lo que se trata es que lo que nosotros ingerimos sea absorbido para poder nosotros luego almacenar los nutrientes y generar energía. Solamente secretamos las enzimas necesarias para la digestión, ¿ok? Entonces, cuando tenemos, sí, o sea, hay veces en que tenemos una hipersecreción, por ejemplo, en patologías, ¿se acuerdan que estuvimos hablando del páncreas endocrino y del páncreas exocrino? Podríamos tener una hipersecreción pancreática. Sin embargo, eso no es lo habitual, ¿no? No es lo habitual, ¿sí? Estamos claros, ¿verdad? Ok, vamos avanzando. A ver. Listo, constipación. Esta vendría a ser la constipación crónica funcional. Cuando hablamos de funcional, quiere decir que está alterada, ¿no? Y casi todas las causas de alteraciones funcionales son primarias. ¿Ya? Y casi todas las causas hay muchas causas de, de constipación funcional que son idiopáticas, ¿no? Idiopático es el término que utilizamos cuando no conocemos el origen verdadero, ¿no? Entonces, cuando definimos de repente un tránsito intestinal normal, ¿no? Estamos hablando entre 18 y 72 horas. ¿Y por qué les digo esto? Porque ustedes cuando estén, sobre todo, bueno, lo más próximo que van a tener es de repente su internado, le van a llegar muchos, sobre todo en pediatría, ¿no? Les va a llegar muchos padres que llegan, oye, mi hijito hace 3 días que no hace popó, está, está estreñido, denle algo para que pueda evacuar. Y no, en realidad la guía española, ¿no? Y yo siempre les digo, yo al final yo les saco la clase a ustedes del libro porque es la base, pero yo siempre tengo que darles algo más, ¿no? Y en este caso, hablando de la guía española, que es la que, digamos, nosotros tenemos como base para el tema de pediatría, específicamente en el tema de constipación, te dice que no se considera estreñimiento con menos de 5 días. De manera que a los niños, ¿ya? Y eso de verdad que llega mucho. Niños de 2 años, 1 año, que el papá va, no, pero es que hace 3 días que no hace popó. Y nosotros a veces por evitar conflictos, ¿no? Ya, dale esto, dale lo otro. Y no es así. La guía te dice claramente, hasta 5 días puede estar sin, sin realizar deposiciones. Por ejemplo, los neonatos, ¿no? O bueno, los infantes, ¿no? Que todavía usan leche materna. Si su consumo es netamente leche materna, ¿no? No deberíamos pensar acciones de la dieta. Entonces deberíamos esperar prácticamente hasta 5 días. Si no se genera evacuación dentro de esos 5 días, ok, podemos pensar en alteraciones funcionales, ¿no?
pero es importante definir este tiempo porque incluso también te van a llegar personas adultas, ¿no? Sobre todo, a ver, ¿y ustedes, por ejemplo, dónde creen que es más frecuente? ¿Qué pacientes tienen mayor incidencia de constipación? ¿O qué género, mejor dicho? ¿Los masculinos o los femeninos? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes cursan más con constipación? Las ¿En mujeres. mujeres? Correcto, las mujeres. Las mujercitas cursan con más frecuencia o con más prevalencia en la constipación que los varones, ¿ya? Y eso es por múltiples causas. ¿Se acuerdan que hablamos del tema de la musculatura, ¿no? Naturalmente la musculatura del varón es más potente que la musculatura de la mujer. Otra de las causas es también cómo van educando a su organismo, ¿no? Siempre he dicho, siempre he mencionado, porque también está en las guías, que la mujercita siempre busca su baño. La mujercita no hace un baño que no sea el de ella, versus los varones, que bueno, prácticamente no hay mucho reparo en eso, ¿no? Entonces esa es una de las causas que podrían generar. Bueno, de ahí, causas extracólicas. Las causas extracólicas quiere decir que no son pues netamente de la función, sino es algo externo, ¿no? Lo primero que debemos averiguar, cambios en la dieta o qué tipo de dieta utilizamos, ¿no? Y acá pues en el Perú nosotros tenemos una dieta que es muy rica en carbohidratos, ¿no? Eh, por hacer un ejemplo nada más, eh, el estofado, por ejemplo. ¿En qué consiste el estofado? Arroz, papa, muy poca, muy poca verdura, ya, llámese pues que le puedas poner zanahoria, un poco de arveja y eso. Y bueno, luego viene la proteína que vendría a ser el pollo o la res, ¿no? Pero ¿y dónde está la fibra? ¿Ah? ¿Dónde está la fibra? El arroz con pollo, muy común, muy solicitado dentro de las mesas peruanas, ¿no? ¿Qué es? Arroz, que es un carbohidrato, lo acompañan con su papa a la huancaína, listo, y una hojita de lechuga para darle ahí el toque de frescura. ¿Dónde está la fibra ahí? Y así podemos enumerar múltiples comidas, ¿no? El caucao, en general, ¿no? Y nuestro mismo consumo, ¿no? Hace que tengamos poca fibra en la dieta. Eh, entonces se considera que una dieta es pobre en fibra cuando tiene menos de 12 gramos al día. Y 12 gramos al día es una cantidad considerable. O sea, nosotros deberíamos consumir más fibra, ¿no? Sobre todo la fibra hidrosoluble, que es la que va a ayudar con el tránsito intestinal, ¿no? Y lo malo que también tenemos, digamos, como cultura, como sociedad, es que cuando estamos estreñidos, ¿qué hacemos? Me voy a la farmacia por mi laxante, o me voy a la farmacia por mi, yo qué sé, por mi Fibrolax, por mi Dulcolax, o sea, no pensamos en que lo que tengo que hacer es cambiar mis hábitos dietéticos, sino que lo tengo que solucionar con una pastilla. Y no es la idea, porque la pastilla solamente es momentánea, el laxante solamente es momentáneo. Y eso puede ocasionar incluso que hayan personas que generen cierto grado de dependencia. Y al generar grados de dependencia, también hace que tu organismo se acostumbre a que necesariamente para evacuar necesita un estímulo externo. ¿Mm? Y luego ya vemos complicaciones mayores, ¿no? Que no son el objeto o el objetivo de esta clase, ¿no? Porque eso ya serían las complicaciones que vamos a tratar de repente en otro capítulo, ¿no? Pero ahora te empiezo a dar las bases, ¿ya? Respecto a los fármacos, muy bien, me mencionaron los opiáceos, ¿no? Los antidepresivos, los antipsicóticos, claro que sí. Los diuréticos, ¿por qué creen que harían un retraso en el tránsito intestinal? ¿Alguien tiene una idea por qué?
A ver, ¿qué dice Danivel? Mm, bueno, la idea de la clase virtual es que tratemos de escucharla, no que simplemente nos conectemos y listo, ¿no? Sí, es una muy buena alternativa darle pitahaya. Sí, no te puedo asegurar que vote todo, pero sí es una muy buena alternativa. Listo, listo, continuamos. Doctor, ya que, bueno, estuvimos hablando de opioides, pues me parece que también ya anteriormente se mencionó sobre los diuréticos, pero bueno, ya que me preguntó, los diuréticos también causan estreñimiento, ¿no? Hasta donde yo Sí, sé. claro, pero ¿por qué? ¿Cuál sería la razón para que un diurético que actúa a nivel de la orina, porque diurético viene de diuresis, ¿no? O sea, y la diuresis es orina, es urinario, no tiene que ver con la defecación, porque otra de las cosas que también van a notar mucho ustedes es que cuando las personas quieren referirse a la defecación, le dicen orina. Ah, hace dos días que no orina. Y tú le preguntas, ¿hace 2 días que no hace la pila, que no hace pis? No, hace 2 días que no hace popó. Ah, ok. Sí, hay muchas personas que a la defecación la llaman orina. Pero bueno, como ustedes son estudiantes de medicina, saben bien que me refiero a el tema de la diuresis, específicamente al volumen y al flujo urinario. ¿Cómo creen ustedes que un diurético afectaría en el tema del tránsito intestinal colónico? Bueno, doctor, en el caso de los diuréticos, si se supone que los diuréticos nos permiten poder eliminar o excretar el líquido, entonces supongo que por pérdida de líquido, ¿no? O quizás por una alteración en algunos electrolitos en los cuales, como el potasio, que creo que intervienen dentro de lo que es la Muy bien, claro concentración. que sí, claro que sí. Está bien, está muy bien. Número uno, si tú tienes una pérdida de agua, porque la diuresis lo que hace es perder agua, ¿listo? El, el colon lo que va a querer hacer como mecanismo compensatorio es absorber más agua. Por lo tanto, disminuye el tránsito, ¿no? Lo lentifica para justamente compensar la pérdida. Ese es número uno. Y lo otro, lo que dijiste muy bien, todos los diuréticos son natriuréticos y algunos y en el intercambiador, en la bomba de sodio y potasio y luego en la bomba de hidrógeno potasio, muchas veces podemos perder potasio y los diuréticos cursan a veces o muchas veces con hipocalemia y el potasio está relacionado con la motilidad intestinal, no solamente con la motilidad intestinal, sino en realidad el potasio actúa a nivel de la musculatura, ya sea músculo esquelético o ya sea también músculo liso, ¿no? Entonces ahí también es una causa, ¿no? A ver, seguimos avanzando, vamos bien. Doctor, perdón, usted mencionó de que la pérdida de líquidos generaba de que se haga más lento el tránsito intestinal, mencionó, ¿no? Claro, o sea, mira, a ver, Ah, es ok. sencillo. Si, si ustedes pierden volumen, cualquiera sea la causa, ya sea que estás, yo qué sé, deshidratado, ya sea que estás sangrando, ¿tú crees que, por ejemplo, el riñón generaría orina? No, doctor. No, porque el cuerpo es muy inteligente. Entonces, si tú tienes una pérdida de volumen, lo que quiere hacer el cuerpo es no perder más volumen. Entonces usa mecanismos compensatorios para justamente tratar de compensar esa pérdida. Si usted tiene un sangrado, vamos a suponer un sangrado digestivo, ya que hemos hecho la clase de HDA y HDB, si usted tiene un sangrado digestivo, está perdiendo no solamente sangre, sino también está perdiendo volumen. ¿Se acuerdan que hablamos del volumen circulante, ¿no? Que es más o menos 5 litros. ¿Se acuerdan que comentamos eso? Entonces, si usted comienza a perder volumen, ¿no? Vamos a suponer que pierda 2 litros, le quedan 3 litros a usted en los vasos. Si a eso, ¿de qué está constituido el intravascular? ¿De elementos formes de la sangre? Sí.
pero ¿qué también tiene? Plasma. ¿Y cuál es la composición del plasma? En su mayoría agua. Entonces, si a eso que usted ya tiene una pérdida de 2 litros y usted empieza a orinar, ¿va a perder más o no? Por lo tanto, el cuerpo lo que hace es que el paciente no orine, que el paciente no sude, que el paciente no lagrimee, que el paciente tenga la boca seca, porque todo el líquido que haya a disposición, el cuerpo lo va a querer guardar, absorber. Por lo tanto, si usted le da un diurético a un paciente, lo que va a hacer es que bote agua. ¿Listo? Y el cuerpo dice, oye, es que aquí estoy perdiendo más agua de la que yo debería perder, porque el flujo urinario, no hay un gasto urinario, que eso ya cuando lleves tu clase de nefrología, te van a decir cuánto es la tasa de filtración glomerular. Y entonces, entonces la mácula va a censar y va a decir, oye, acá estoy perdiendo mucho líquido. ¿Qué tengo que hacer para poder sustituir esta pérdida? Va a tener mecanismos compensatorios a nivel renal, ¿ok? Como vasoconstricción de la arteriola eferente, ¿ok? Pero a nivel multisistémico, si usted está perdiendo líquidos, lo que va a hacer es que usted no sude, que usted tenga la boca seca, pero también va a enlentecer el tránsito intestinal, porque lo que quiere hacer es que el colon absorba la mayor cantidad de agua posible. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ¿Se doctor. entendió? ¿Me siguen? ¿O hay alguna duda? Yo creo que vamos bien. Sí, Yo sí, creo que doctor. vamos bien. Espera a ver qué hora es. ¿Qué hora es? Listo, vamos avanzando entonces un poquito más rápido porque luego nos toca la clase de ictericia y es la que quiero que de repente ustedes puedan prestarle un poquito más de atención. Bueno, el tema de la constipación, en resumen, vamos viendo que van a haber también causas neurológicas, por ejemplo, las enfermedades desmielinizantes, las enfermedades degenerativas, las enfermedades multisistémicas como la diabetes, las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, como la demencia de Lewis, ¿no? Los SB, que vendrían a ser los eventos cerebrovasculares, ¿no? O que también el acrónimo es ACV o stroke o ictus, ¿no? Que dependiendo de la zona, porque ustedes recordarán que cuando hicimos cuando ustedes llevaron la clase de neuroanatomía, ¿no? Ustedes determinaban, esta es una zona motora primaria, esta es una zona motora presecundaria, este es el área 4 que es motora primaria, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, no? Porque, ojo, que yo les puedo preguntar algo que ustedes también ya hayan llevado, ¿ah? Mi curso es de semiología, sí, pero ustedes están llevando semiología porque ya pasaron anatomía, porque ya pasaron fisiología, porque ya pasaron bioquímica, y dentro de mis exámenes yo puedo hacerles preguntas relacionadas a esos temas. Entonces, cuando ustedes tienen lesiones a nivel neurológico, dependiendo de la zona afectada, se traduce en un déficit. Y el déficit puede ser motor, sensitivo o sensorial. Y déficit motor no solamente hablamos de la praxia o de la voluntad, sino también de movimientos involuntarios. ¿Ya? Enfermedades sistémicas, claro que sí, también tenemos muchas, ¿no? La esclerodermia. La vez pasada hablamos de carcinomatosis también, ¿no? Y de peritonitis. En un tema de una peritonitis, ¿ustedes creen que el tránsito estaría incrementado o disminuido? Naturalmente disminuido, porque hablamos que cuando alguien tiene dolor, el mecanismo de defensa es la inmovilización. Por lo tanto, tu peristaltismo en una peritonitis está disminuido, ¿no? ¿Y cómo se llamaba cuando el peristaltismo estaba disminuido? Hola. Hilo dinámico, ¿no? También se Muy cree. bien, Ilio, muy bien, así es, Ilio. Vamos, tenemos que ir, por favor, todos los conceptos, ir vertiéndolos, porque cada clase tiene un mayor nivel de complejidad y la idea es que lo que hemos aprendido lo podamos verter, ¿no? Listo, vamos avanzando, que lo que quiero es que vean ustedes
Ya, bueno, el enfoque diagnóstico, no necesito que estemos muy orientados en esto, pero al final, ya les he dicho siempre, la anamnesis te va a dar el 80% del diagnóstico. Una muy buena anamnesis te va a ayudar. Dentro de la evaluación, algo que también ya les he dicho, acá el alumno de medicina tiene que saber y hacer de todo. Así como les dije, ustedes tienen que hacer un tacto rectal, ¿no? Un TR en un tema de una hemorragia digestiva, también para el tema de constipación se hace un TR, porque el TR puede detectarte, por ejemplo, hemorroides internas, te puede detectar fisuras anales. Eso de ahí hace que por el dolor el paciente no quiera defecar, reprime el impulso, ¿no? Porque creo que para todos es claro, o sea, cuando ustedes de repente les da ganas de ir al baño y no están cerca de un baño, ya, o no están en un baño que les genere confianza, ustedes pueden reprimir ese instinto. Ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Aquí no, y hacen maniobras vagales para reprimir esas ganas de defecar y poder llegar a un sitio que sea de su agrado. ¿Es así o no es así? ¿Mm? Entonces, si yo tengo dolor a nivel del esfínter anal, naturalmente voy a reprimir eso, porque la defecación me va a generar dolor, ¿no? Y no solamente hago el tacto rectal para ver si es que hay hemorroides, fisuras o si tengo algún tema a nivel del esfínter anal, como de repente puedo tener un esfínter anal hipertónico, sino también si hay impactación de las heces, porque ya les dije, cómo es, según la escala de Bristol, la tipo 1 se puede impactar, puede estar tan seca que ya lo taponeó. Eso es una impactación y ahí hay que hacer una desimpactación manual o digital. Ahí usted le pone enema y no va a salir nunca. Ahí usted tiene que entrar, ¿no? Hacer un TR, un tacto rectal y comenzar a desimpactar las heces. Por eso es importante el examen físico. Y dentro de las alteraciones, básicamente, les pedimos exámenes auxiliares, mire, como hemograma, glucosa, creatinina. En realidad no son muy específicos, ¿no? Los electrolitos te ayudarían a ver si es que tienes algún tema respecto a- al potasio, ¿no? Pero de ahí, en realidad es más importante el examen físico, ¿ya? Y tú, por ejemplo, mira, y aquí te dice, ¿no? Exámenes auxiliares, una colonoscopía. ¿De primera intención le vas a hacer una colonoscopía a un paciente con constipación? No, naturalmente no. Y eso te lo dice la guía, la EXI del 2023. No se hace. Es más, a un paciente para hacerle una colonoscopía lo preparas. ¿Lo preparas con qué? Con polietilenglicol, que es una sustancia osmótica, para limpiar todo ese tránsito y que pueda hacer una buena colonoscopía, ¿no? Podemos hacer rectosigmoidoscopía también, pero los exámenes auxiliares en este caso sí eh, cobran, cobran una relevancia muy pobre, ¿ya? Para el tema de constipación. Lo que de repente te va a servir un poco más en este caso sería la radiografía, ¿no? La radiografía sí te va a mostrar pues imágenes radiopacas, ¿no? A nivel de toda la arquitectura colónica, ¿no? Y cuando incluso tienen ustedes cierto grado de inflamación de las asas colónicas o de las asas intestinales, ¿no? Se ve como una sombra, ¿no? O sea, se ve como, por ejemplo, una bolita que vendría a ser el fecalito o la deposición que va a ser tipo Bristol 1, ¿no? Con edema periférico, o sea, con una imagen radiolúcida periférica. Este es un algoritmo diagnóstico que, bueno, te lo dejo ahí para que sepas, pero vamos al tema de síndromes de obstrucción intestinal. ¿Listo? Dentro de los síndromes de obstrucción intestinal, lo que quiero que determinemos básicamente son las vías altas y las vías bajas. ¿Alguien tiene idea de cómo determino yo cuándo es una obstrucción intestinal de tubo digestivo alto versus uno de tubo digestivo bajo? Y esto no tiene nada que ver con el ángulo de Trace, ¿ah? ¿Alguien tiene una idea? ¿No?
Nadie. Bueno, vamos avanzando. Vamos directamente a lo que me interesa que sepas. Esta es una imagen, esta es una imagen en la cual quiero que pienses, ¿no? La imagen de la izquierda en un hilio paralítico. ¿Qué dijimos respecto al hilio? Que es la ausencia de movimiento. Por lo tanto, si hay ausencia de movimiento, todo el contenido aerofecal, porque recuerden que también tenemos gases, ¿no? Todo el contenido aerofecal, al no movilizarse y seguir produciéndose, porque ustedes también tienen bacterias en el colon, recuerden, y esas bacterias van generando, digamos, siguen haciendo, siguen su metabolismo y siguen produciendo desechos, siguen generando gases, ¿no? Todo eso al estar en un éxtasis, o sea, al estar al estar detenido, va a generar distensión de las asas. ¿Cómo ven ustedes las asas de la izquierda? Las ven distendidas, ¿cierto? ¿No? Versus la imagen de la derecha, que es una obstrucción mecánica. Y la obstrucción mecánica tiene múltiples causas, ¿ah? Puede ser por un vólvulo, como también puede ser por una neoplasia. Recuerden que los NM de colon son obliterantes, no solo son sangrantes, sino son obliterantes. ¿Qué quiere decir obliterante? Que disminuyen la luz del intestino y por lo tanto generan una obstrucción, una dificultad al paso de las heces y se van a ver como niveles hidroaéreos. ¿Listo? Pero esta es una imagen, por ejemplo, que va muy asociada también a esta imagen de pila de monedas. Casi siempre, no digo que es la única, pero casi siempre tiene que ver con obstrucción del intestino delgado. ¿Ya? Obstrucción del intestino delgado. ¿Qué otra imagen nos hace recordar o nos hace pensar en obstrucción del intestino delgado? El signo de la escalera, ¿no? Como poco a poco las asas se van distendiendo en forma ascendente. Sin embargo, luego tenemos eh, otra muy frecuente que espero que la tengamos por aquí. Bueno, no la he puesto, discúlpenme, pero una imagen que se le conoce como la imagen o el signo del grano de café. Y el signo del grano de café es un vólvulo. Casi siempre los vólvulos son del sigmoides. ¿Mm? Eso Esos, digamos, los síndromes obstructivos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la imagen que deberíamos utilizar? Ya les he dicho, ya, las guías desde el 2019 empoderan sobremanera a la tomografía. Y la tomografía es la imagen que deberíamos utilizar en todo proceso. Sin embargo, ya les he dicho que la realidad del país también es que no tenemos un tomógrafo en todos los hospitales. Los tenemos en los de nivel 3, pero a veces en los de nivel 2 no los tenemos. Así que, bueno, nos manejaremos con la radiografía. El ultrasonido, la ecografía nos serviría, no es muy específico. Es sensible porque te puede ver edema de asas. Sí, te ve mejor el edema de asas que una radiografía, pero aún así no te puede determinar tránsito. O sea, con una ecografía es muy difícil que usted diagnostique una constipación. Algo que sí puede hacer con una radiografía y que incluso con la radiografía usted puede diagnosticar una impactación fecal. ¿Listo? Ok, ok. Terminó la primera parte. ¿Alguna duda respecto al tema? Doctor, una pregunta con respecto a lo que se pedía anteriormente en las pruebas de laboratorio. Creo Uf. que allí se menciona de que se pide, o sea, se pide como base tanto lo que es hemograma, glucosa, o hay un por qué se pide glucosa en lo que es la parte de la constipación, o No, es porque siempre va de base. no. Lo que pasa es que, como les dije, o sea, uno tiene que ir orientado a lo que realmente sucede, ¿no? Entonces, el libro te dice, pídele un hemograma, siempre te va a pedir un hemograma. Lo que pasa es que lo que tenemos que hacer es ver que hay cosas que no necesariamente están relacionadas con la patología, sino más bien cosas que yo quiero negar. O sea, por ejemplo, si yo pido un hemograma, el hemograma que me digan, por ejemplo, que me hablen ustedes de la hemoglobina, de las plaquetas, ¿está relacionado con el tránsito intestinal? No.
Exactamente, no, no está relacionado. Pero ¿qué es lo que quiero hacer con el hemograma? Decir que no tienes un proceso infeccioso activo que te esté condicionando la disminución del tránsito intestinal. Le pido glucosa, ¿para qué, doctor? Pero la glucosa, ¿qué tiene que ver? Ah, pero si la glucosa te sale en 600, puedes pensar que es un paciente diabético y que lo que tú estás viendo es una manifestación o una complicación de la diabetes. ¿Mm? Entonces, la analítica no necesariamente está orientada en demostrar, sino también está orientada en negar que hay otras patologías que te puedan condicionar. Pero ya te dije, o sea, si tú quieres buscar algo que esté relacionado, yo te digo, pídele electrolitos, porque los electrolitos sí tienen que ver con la motilidad. ¿Sí? Sí, doctor. Ok, ok, chicos, ok. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que no esté claro? Todo va bien, ¿verdad? Doctor, una pregunta. En el caso de que una persona, por ejemplo, eh, digamos que una persona siempre como que trata o sea, quiere defecar, pero es como que, como usted mencionó un ejemplo, ¿no? Siempre está en la calle o está en algún lugar en el que no está confiado y como que retiene. Y eso a largo plazo eso podría generar de que aumente el tono del esfínter anal o Sí, no. claro que sí, claro que sí. Porque el músculo, se dice que el músculo tiene memoria y ya se postula que, por ejemplo, hablamos ya del segundo cerebro en relación al endotelio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si usted acostumbra a su músculo a siempre estar contracturado, el músculo permanece de esa manera. Entonces, sí, claro que sí, se puede generar hipertonías por constancia, ¿no? De justamente de evitar esto, claro que sí, definitivamente. Un ejemplo muy claro lo pueden ver, por ejemplo, en el rostro. Personas que trabajan bajo el sol siempre están con la ceja o con lo que se conoce con el ceño fruncido, porque uno de los mecanismos protectores de la visión son las cejas. Cuando hay personas que trabajan bajo el sol, y no usan, yo qué sé, un protector, una visera, un gorro, llámalo como tú quieras, ¿no? Siempre van a tener la ceja arrugada. Y de manera que el hábito se vuelve tan común que inconscientemente ya caminan de esa manera. Y tú lo ves por la calle, incluso de noche, y están con la ceja arrugada. Pero naturalmente eso no sucede en un día, ¿no? Eso sucede pues con mucho tiempo, ¿sí? Sí, doctor, muchas gracias. Ok, listo. Bueno, chicos, nos tomamos unos 15 minutitos para tomar agüita y volvemos, ¿ya? ¿Sí? Ok, ok. Ok, siendo las 17:55. Ok,
Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Retomamos la clase para poder continuar y acabar dentro de lo previsto, ¿ya? Ok. Ya. Listo. Eh, ¿Podemos ver la pantalla? ¿Sí se ve? No, doctor. No, chanfle. O sea, sale todo negro, como un cuadrado azul tapando. ¿Y ahora? Sí. Ya, ok. Vamos a ver ahora el tema del síndrome ictérico, ¿no? Estamos hablando pues de ictericia, ¿no? ¿Qué entendemos por ictericia? Una sobreproducción de bilirrubina. Una sobreproducción de bilirrubina. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, bueno, más completo sería una sobreproducción de bilirrubina por la hemocateresis en este caso, ¿no? Que se produce temprano. Sí, es una muy buena observación. Este, lo que ha dicho, lo que ha dicho nuestro compañero está correcto, pero todavía faltaría de repente agregarle algo más, ¿no? No sé cómo nos puede ayudar de repente Senoa. Senoa está de acuerdo con lo que Doctor, ¿me escucha? nos han manifestado hasta el momento. Doctor, ¿Qué más ¿me podríamos escucha? agregar? Hola. Sale una pantalla negra en lo Oh, que está compartiendo. puede pasar. Ya. Ahora, Ahora sí, ahora, doctor, se ve ya. mejor. Ok, ok, ya. Listo. Entonces, por favor, participemos. Eh, ya Rodrigo nos ha dicho que está muy, muy bien en el tema de una sobreproducción de la bilirrubina, ¿no? Por una hemocateresis. ¿Algo más aparte de eso? ¿Solamente en eso se basa el síndrome ictérico? También en la coloración amarillenta de la piel, las mucosas y las escleras. Sí, es correcto. Eso es parte de la clínica, ¿no? Eso es parte de las manifestaciones clínicas. La coloración amarillenta de la piel, claro que sí. Pero o sea, ¿cómo llegamos a eso? Ya nos dijeron que una, una causa es la mayor producción de bilirrubina. Sí, esa es una. ¿Cuál sería otra causa? Disminución de la excreción. Ah, eso. Muy bien. Disminución en la excreción. Perfecto. Claro que sí. Una alteración en la conjugación también podría ser. Perfecto, sí es. ¿Ves? Entonces ya vamos viendo que el síndrome ictérico no solamente depende de un factor, sino puede cursar con múltiples etiologías, ¿no? Vamos avanzando. Entonces, respecto a la bilirrubina, debemos saber cuál es su valor, ¿no? Su valor normal para el tema de esta literatura que estamos utilizando, decimos una bilirrubina normal está entre 0,3 a 1. Sin embargo, la mayoría de laboratorios lo considera hasta 1,2, ¿ya? Si bien es cierto, no hay mayor alteración, pero te lo dejo para que sepas, ¿no? Entonces, dependiendo de a qué le llamamos, por ejemplo, bilirrubina directa. ¿Quién nos puede ayudar, por favor, con el tema de bilirrubina directa? A la bilirrubina indirecta que se conjuga a nivel hepático por la UDP glucuronil transferasa. Así es, muy bien, perfecto. Y eso tiene que ver mucho con las patologías que vamos a ver ahora, ¿ya? Justamente el tema de la conjugación o de la no conjugación de la bilirrubina, porque eso de ahí nos va a dar ciertas manifestaciones, ¿no? También la literatura menciona que la ictericia o la hiperbilirrubinemia, ¿no? Se hace o se exterioriza clínicamente, ¿no? Se manifiesta
cuando supera los 2 miligramos por decilitro. Sin embargo, 2 miligramos por decilitro es una fracción muy discreta. Sinceramente, no he visto, o de repente tendré que ir al oftalmólogo a revisar mis ojos, pero con 2 miligramos por decilitro es muy difícil de que se manifieste clínicamente. Sí manejamos valores de 3, ¿no? 3, digamos, es un corte razonable. Y lo que se usa a nivel de la práctica clínica diaria es que, digamos, 3 ya es una ictericia que puedes evidenciar, ¿no? Clínicamente. Naturalmente, dependiendo del tipo de ictericia, eh, se va, por ejemplo, a manifestar a nivel palatino, ¿no? O sea, a nivel del velo del paladar, discúlpame, a nivel del paladar duro. Y otra, la primera manifestación es ¿en dónde? En las escleras, ¿no? En las escleras. Entonces, parte de nuestro diagnóstico diferencial o de la comprensión que debemos hacer es reconocer una ictericia verdadera versus una pseudoictericia, ¿no? Eh, ¿Cuál es, digamos, conocemos, cuál es la causa más común de una pseudoictericia? La hipercar. Disculpe, El consumo de betacarotenos, doctor. así es el consumo de betacarotenos, ¿no? Eh, ¿Y cómo cree usted que, por ejemplo, eh, podría hacerle sospechar? Usted va a la consulta, ¿no? Y, o mejor dicho, a usted le llega a la consulta una persona que está, por así decirlo, amarilla como pato, ¿no? ¿Y qué le hace sospechar a usted de que eso es una hipercarotinemia versus, por ejemplo, una hiperbilirrubinemia? No se tiñen las escleras, doctor. Esa es la Exacto, diferencia. exacto. Ese es el diagnóstico diferencial. Cuando tenemos una hipercarotenemia, ¿no? Ya sea por consumo de zanahorias, papayas o cualquier producto que tenga betacaroteno, ¿no? Este de aquí no es patológico. O sea, ustedes saben que los betacarotenos son pigmentos, pues, ¿no? Por ejemplo, la hemoglobina es un pigmento. ¿Por qué creen que la sangre es roja? La bilis también es un pigmento, la estercobilina también es un pigmento, ¿no? Entonces, por eso tiene cierto color, ¿no? La bilis es amarillenta, la estercobilina es medio verdosa, o sea, entonces la hipercarotinemia cursa como un síndrome pseudoictérico. Sin embargo, como bien nos ha mencionado su compañera, no se tiñen las escleras. Y naturalmente tampoco te da pues todo el cortejo de, por ejemplo, de los ácidos grasos, ¿no? De la falta de emulsificación de los ácidos grasos, que vendría a ser el prurito generalizado, ¿no? Este, no te da, pues si en el caso de una anemia hemolítica no te va a dar el dolor en el vaso. O sea, prácticamente el paciente está asintomático, pero está amarillo. Solo eso, ¿no? Porque ustedes sinceramente creen que una persona que curse con hiperbilirrubinemia, sea cual sea la causa, va a ser o sea, va a estar asintomático. No, no, alguna manifestación debe tener, alguna manifestación. Si es bilirrubina indirecta, por ejemplo, podríamos cursar lo más rápido, pensar en hemólisis. Ok, pero te tiene que doler el vaso, te tiene que doler eh, las uniones, eh, las uniones vasoclusales, o sea, tienes que tener de todas maneras una manifestación, ¿no? Versus la otra, que es la pseudoictericia, que normalmente pues no cursa, el paciente está asintomático, ¿no? La fisiopatología, debemos entender que dentro del metabolismo de la hemoglobina, es este metabolismo el que origina el 80 al 85% de la bilirrubina, ¿no? Y que el 15 al 20% restante se origina en la mioglobina y en otras enzimas como las catalasas y las peroxidasas, ¿no? Ahora, de esto de aquí, de esta hemoglobina, ¿no? Eh, para generar la bilirrubina, 2/3 se originan en el sistema retículo endotelial del hígado. Por eso es que muchas de las manifestaciones que cursan con ictericia hepática, ¿no? O sea, por eso hay un capítulo de ictericia hepática, porque el hígado tiene un alto componente
o tiene un papel muy importante en el desarrollo de este síndrome ictérico, ¿no? Y básicamente lo que tenemos que ver o entender es algo muy sencillo, y una vez que nosotros entendemos esto, podemos pues solucionar las cosas, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que los glóbulos rojos, ¿cuánto miden los glóbulos rojos? ¿Tienen idea? Vamos, Entre 5 a 7 micras de diámetro. ¿cómo? Entre 5 a 7 micras de diámetro. Entre 5 a 7 micras de diámetro. Ya, pero de repente la pregunta estuvo mal. Sí, lo que yo me quería referir era cuánto viven los glóbulos rojos. 120 días. 120. Así es, 120 días promedio, ¿no? Quiere decir que cuando nosotros tenemos ya un glóbulo rojo viejito, este va al vaso o a otros sistemas hematopoyéticos, como por ejemplo también el hígado o la médula, ¿no? A ser destruidos, ¿no? Por el sistema retículo endotelial, específicamente en el vaso, ¿no? Y esta de aquí, esta degradación se va, básicamente lo que nos compete es el grupo hemo, pues, ¿no? Que la degradación de este grupo hemo es que va a generar el tema de la bilirrubina. Y como bien dijo su compañero, ¿no? La bilirrubina tiene que ser conjugada para poder ser excretada. ¿Por qué? Porque la bilirrubina que es indirecta o la no conjugada es una bilirrubina liposoluble, liposoluble. Por lo tanto, no se va a poder excretar a través de la orina, ¿sí? Entonces, una de las características a través de la orina para pensar en bilirrubina indirecta o no conjugada es que vamos a tener un síndrome ictérico, pero que no se ve traducido en cambios de coloración en la orina. Porque como te estoy diciendo, al ser liposoluble, esta no se puede excretar a través de la orina. Por lo tanto, la orina sigue manteniendo su color tipo transparente, ¿no? Sin embargo, cuando esta bilirrubina se convierte en una bilirrubina conjugada, esta bilirrubina conjugada es hidrofílica. Y al ser hidrofílica, ¿no? Quiere decir que tiene filiación, que tiene afinidad por el agua, sí se puede excretar a través de la vía urinaria, ¿no? Por eso es que luego vamos a ver que las hiperbilirrubinemia, que serían poshepáticas, ¿no? Sí podrían cursar con cambios con alteración en el color, no solo de la orina, sino también de las heces. Clasificación, bueno, ya estábamos hablando un poco, ¿no? Lo que vendría a ser una hiperbilirrubinemia no conjugada. Y dentro de las causas que tenemos, ¿no? Ahora, una hiperbilirrubinemia no conjugada o indirecta, como ya les dije, ¿no? Es lipofílica, o sea, es insoluble en agua. Y por lo tanto, tiene que viajar unida a la albúmina, ¿no? Y no se elimina de forma directa. Eso es importante, ¿no? Entonces, dentro de las causas de una hiperbilirrubinemia no conjugada, como bien dijo su compañero, podemos tener una sobreproducción. ¿Qué quiere decir una sobreproducción? Un aumento, ¿no? Naturalmente, un aumento del producto final. Y como bien estábamos hablando, ¿no? Este, esto de aquí, pues, naturalmente cursa con destrucción de los eritrocitos, ¿no? Ya sea, bueno, tenemos múltiples causas, ya sea que, por ejemplo, hay alteración de la forma de los eritrocitos, como por ejemplo en una anemia de células falciformes, ¿no? En donde el sistema retículo endotelial lo detecta y naturalmente dice, este hematíe no tiene las condiciones o características necesarias y lo destruye. ¿Qué otra manera, qué otra causa de hemólisis tendríamos, por ejemplo? ¿Mm? Como mencionó doctor. Tendríamos, por ejemplo, los parásitos, ¿no? Los parásitos también cursan con destrucción de los eritrocitos.
¿Qué otras causas de sobreproducción? ¿No? Los hematomas cuando son amplios, ¿no? Cuando son amplios hay que reabsorberlos. Los macrófagos tienen que degradar esta hemoglobina, ¿no? Y naturalmente con la consecuente producción de bilis. ¿Qué otras causas tenemos? Por ejemplo, la hemólisis intravascular. ¿Cómo podría yo pensar, por ejemplo, que hay algo hemolítico? ¿Ah? ¿Qué sospecha tendría yo de repente de forma laboratorial para decir este paciente está hemolizando y por lo tanto tiene una hiperbilirrubinemia? Incremento de reticulocitos. El reticulocito sería un precursor, doctor. Es un precursor de los glóbulos rojos. Por lo tanto, cuando hay un aumento, quiere decir que está supliendo, ¿no? Una falta de, ¿no? Los reticulocitos son la célula precursora. Pero, por ejemplo, ahí mencionan, ¿no? La aptoglobina. ¿Qué papel tiene la aptoglobina en la sangre? Transporte de hemoglobina. Claro, la aptoglobina se une, a esta hemoglobina degradada para poder transportarla. Entonces, si yo te digo que hay una disminución de la aptoglobina, ¿qué piensa usted? En una hemólisis, por eso que aumenta la bilirrubina indirecta. Exacto, en una hemólisis, ¿no? Eso es muy importante porque parte de tu caso clínico puede ser ese, ¿no? Y bueno, así también tenemos pues algunas otras alteraciones, ¿no? Como por ejemplo disminución en la captación. Recuerden que cuando tenemos una insuficiencia cardíaca, específicamente del lado derecho, vamos a tener pues una congestión, ¿no? Porque todo hay un encharcamiento y ese encharcamiento te genera un hígado congestivo. Y ya hablamos cuando hicimos los síndromes bronquiales y los síndromes de condensación, que el agua de todas maneras ocupa un espacio y que muchas veces la difusión a través de esa membrana de agua es más limitada, ¿no? Entonces, eso de ahí definitivamente va a cursar con que no se pueda hacer un buen transporte de la bilirrubina para su conjugación final, ¿no? Los fármacos también, mira, justo también ayer tenía un paciente, ¿no? Que me hizo una rafa hepática, ¿no? Un paciente tuberculoso hizo una rafa hepática y les estaba poniendo el caso justamente para el pretest, ¿no? Pero bueno, no nos ha dado oportunidad de que esta vez sea, ¿no? Pero ese paciente, como te dije, tuvo una rafa hepática, una reacción adversa a los fármacos antituberculosos, ¿no? Y él entró luego en una insuficiencia renal, discúlpeme, una insuficiencia hepática, y al inicio naturalmente leve, pero ya luego fue cursando para moderada, ¿no? Entonces, de ahí, ¿qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, eso es para hablar del tema de los fármacos, ¿no? Y bueno, ya de ahí tenemos algunos síndromes con nombre propio que son de tipo, por ejemplo, el síndrome de Klinger-Najar, que lo vamos a tocar en la clase de insuficiencia hepática, ¿ya? Así que tranquilos por ese lado, pero es bueno que lo sepas. Clasificación de la ictericia, ya vimos la parte de la hiperbilirrubinemia no conjugada, ahora te coloco la hiperbilirrubinemia conjugada, ¿no? O sea, ¿qué alteraciones me pueden dar? Las infecciosas, siempre pensar en hepatitis, ¿no? De todas maneras hay que pensar en hepatitis, pues, ¿no? Eh, ¿Qué otras alteraciones me pueden causar hiperbilirrubinemia conjugada? Parásitos, parásitos de todas maneras, ¿no? Las neoplasias, sí, claro que sí, o sea, de más está decir que los cánceres, ya sea un colangiocarcinoma, un adenocarcinoma, ¿no? Cursan pues con este tipo de hiperbilirrubinemia, ¿no? ¿Qué otras alteraciones? Las enfermedades sistémicas, ¿no? Y así vamos viendo que también los fármacos, hay enfermedades autoinmunitarias, pero justamente la idea es que ustedes puedan ir desarrollando, pues, ¿no? Los diferentes conceptos, ¿no? Ujú. ¿Qué más? A ver. Doctor, una pregunta con respecto a la hemólisis intravascular.
¿Las hemólisis intravasculares podrían cursar con hemoglobinuria? Sí, claro, claro, de todas maneras, porque igual hay que explotarla y la vía de expresión va a ser la vía renal, ¿no? Incluso hay una hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿ya? Que también está dentro de los ejemplos que hemos puesto. Otros tipos de, otros tipos de hiperbilirubinemia, sobre todo conjugada, son los procesos obstructivos, ¿no? Que en realidad estos procesos obstructivos son los que, digamos, encabezan pues las patologías ictéricas, sobre todo a nivel posrenal, ¿no? Te vamos entrando en materia, ¿no? Ese es un cuadrito que te dejo para que más o menos veas un algoritmo de dónde pensar que está la alteración, ¿no? Respecto a la ictericia. Así que te lo dejo ahí para que lo puedas luego revisar, ¿no? Ictericia prehepática. Eh, Dentro de la ictericia se postula, ¿no? Porque al final, en realidad, lo que nosotros tenemos que hacer es determinar si la ictericia se debe a, por ejemplo, a predominio de bilirrubina directa o de bilirrubina indirecta, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos precisar. Ahora, los semiólogos, pues, ¿no? Cuando de repente no se tenía o todo el equipamiento, todo el arsenal necesario o utilizado para los diagnósticos actuales, ¿no? Dividían pues a la ictericia en rubínica, flavínica, verdínica y melánica, ¿no? Y en base a eso, ¿no? Decían, ok, este tipo de ictericia va normalmente con esto de aquí, esto está más asociado a tal cosa, ¿no? Y bueno, hay cosas que sí se cumplen, ¿no? De repente no al 100%, como ya lo hemos hablado en múltiples oportunidades, ¿no? No todo se va a cumplir, ¿no? Si el libro te dice tiene 7 características, no se van a cumplir las 7 características, pero te las deja mencionadas para que tú puedas ir armando el rompecabezas, ¿no? Entonces se dice que la ictericia prehepática cursa con una ictericia flavínica. ¿A qué nos referimos con ictericia flavínica? A una ictericia que cursa con palidez, con palidez. ¿Y por qué se diría eso? Porque como bien han pensado, como bien han dicho ustedes, por ejemplo, una causa de una ictericia prehepática sería ¿qué? La hemólisis, ¿verdad? La hemólisis. Y por eso estábamos diciendo, ¿dónde va a eh, cuánto tiempo viven los glóbulos rojos? 120 días. ¿Dónde son degradados? En el sistema reticular endotelial y en los sinusoides del vaso. Listo. Entonces, si estoy degradando glóbulos rojos y les dije que la hemoglobina es un pigmento, quiere decir que yo voy a tener palidez, ¿correcto? Porque una persona anémica tiene palidez, ¿sí? Y si estoy destruyendo los glóbulos rojos, naturalmente yo tengo que esperar que haya pues una anemia, ¿no? Y a esta anemia le estoy agregando la ictericia posterior, que si es a nivel prehepático, ¿no? Estaríamos pensando en que la causa es, o que digamos, es una bilirrubina conjugada o una no conjugada. Naturalmente estamos pensando en una bilirrubina no conjugada, ¿no? Entonces esto es importante, como les dije, pero cuando hagas tu laboratorio va a decir bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, ¿no? Pero tenemos que asociar síntomas, ¿no? Entonces, si hay una hemólisis, qué es lo consecuente? ¿Qué es lo que yo debo tener? Una esplenomegalia, naturalmente, ¿no? Una esplenomegalia. Tiene que haber también, pues, un descenso de la aptoglobina, porque ya quedamos en que si hay un aumento o un aumento de la destrucción de la hemoglobina, ¿no? La aptoglobina se une a esta bilirrubina a esta hemoglobina que está suelta para poder transportarla, ¿no? ¿Qué más tenemos que hacer? Una prueba de Coombs, de todas maneras, porque la prueba de Coombs te va a decir si es que hay una hemólisis o no, también, ¿no? ¿Qué más? A ver, por ejemplo, ¿no? Características, pues, o qué exámenes pediríamos también, ¿no?
En una ictericia prehepática, definitivamente va a haber un descenso de la hemoglobina. ¿Qué más va a haber? Esto también es importante, un aumento del LDH, un aumento del LDH, ¿no? La prueba de Coombs casi siempre es positiva, ¿no? La prueba directa casi siempre es positiva, ¿no? Y bueno, tenemos que ver pues el aumento o la hiperbilirubinemia no conjugada, ¿no? Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Alguna duda? Por la prueba de cómo sería siempre y cuando la anemia hemolítica sea autoinmune, ¿no? Sí, pero nos sirve de todas maneras para poder ir excluyendo algunas causas, ¿no? Porque como te dije, la hemólisis también puede darse por parásitos, ¿no? Sí, es cierto, pues, ¿no? Básicamente, cuando tenemos la prueba de Kuhn, lo que hacemos es buscar pues una causa de todas maneras autoinmune, ¿no? Porque básicamente lo que estamos buscando son anticuerpos que ataquen a estos glóbulos rojos, ¿no? Y obviamente los puedan terminar destruyendo, ¿no? Así que bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, ya que no tenemos dudas, vamos a la ictericia hepática, ¿no? Como les estaba diciendo, dentro del tema de las ictericias, ¿no? Cuando no se tenía todos los exámenes pues, que tenemos ahora, cuando sospechábamos de una ictericia hepática, ¿no? Es una ictericia que se le conocía como una ictericia rubínica. Rubínica viene de rojo, ¿no? Y obviamente hasta que se presentaba la clínica podría ir con tintes, o sea, una ictericia que venga con tintes rojizos, ¿no? Esa es una ictericia hepática, pero la vez pasada, yo me acuerdo muy bien que fue con ustedes que estuvimos hablando de las pruebas de función hepática, ¿eh? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de las pruebas de función hepática? Alguien aparte de Rodrigo con las pruebas de función hepática. A ver, ¿qué dice Andrea Marca? Doctor, era la albúmina y los factores de coagulación. La albúmina y los factores de coagulación. Muy bien. Esas son las pruebas de función hepática. Entonces, si estamos hablando que hay una ictericia hepática, ¿usted considera que esas pruebas van a estar normal o podrían estar alteradas? Si hay alteraciones hepáticas, deberían estar disminuidas. Claro, podrían estar alteradas, ¿no? Sí es correcto que al final van a estar disminuidos, ¿no? Porque el tiempo protrombina, en realidad el tiempo protrombina se prolongaría, ¿ya? Eso es para que lo tengas en mente. Entonces no siempre va a estar bajo. Sí va a haber una disminución o una hipoalbuminemia, pero el tema del tiempo de protrombina sí se prolonga. Entonces, eh, esas son cositas que nos pueden ir a hacer pensando en que el problema es a nivel hepático, ¿no? Y como hay también o sea, como hay entre comillas una falla hepática, definitivamente va a haber pues cambios en el estado general, ¿no? Del paciente. De todas maneras va a también el paciente lucir un poco tóxico porque lo que está alterado ahí es el hígado en sí, ¿no? Vamos acabando, creo. La ictericia poshepática. La ictericia poshepática dentro de lo que yo llevo, dentro de lo que vendría a ser mi campo de acción, porque bueno, por ejemplo, yo no soy gastroenterólogo, ¿no? Yo soy médico internista.
Entonces, de repente al gastroenterólogo le ha tocado vivir situaciones distintas a la mía, pero ¿por qué les comento esto? Porque la mayoría de ictericias que a mí me toca ver es justamente esta ictericia poshepática. No es la única causa, ojo, no es la única causa, pero a mí me ha tocado ver más ictericias poshepáticas. Y casi siempre las ictericias poshepáticas tienen un origen a nivel de la vesícula o de las vías biliares, ¿no? Y en este caso a la ictericia poshepática, ¿cómo se le conocía? Como la ictericia eh, verdínica, ¿no? Verdínica. Esta de aquí no habría un déficit ni ni una ausencia de la enzima que va a conjugar a la bilirrubina, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a tener en este caso es una bilirrubina conjugada, ¿no? Entonces, se le, se le hace los estudios de laboratorio, pero la bilirrubina que vamos a tener, pues la que debe predominar es la bilirrubina directa, ¿no? Y esto de aquí, como es conjugada, quiere decir que se va a eliminar fácilmente a través de la orina, ¿no? Por lo tanto, la orina va a cambiar de color. Y cuando el proceso es poshepático, quiere decir que hay una alteración en las vías biliares, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo creen que podrían estar, por ejemplo, las heces, ya que hemos tocado los temas tanto de constipación como diarrea? Hipocolia. Claro, hipocolia en un primer momento, o cuando o cuando la obstrucción es parcial, ¿no? Para luego cursar con una acolia, cuando ya la obstrucción es total, ¿no? Muy bien, claro que sí. Y recuerden que los procesos obstructivos no solamente son mecánicos, ¿no? Bueno, mecánicos, digamos, a lo que iba es que no solamente son, por ejemplo, por litos, que es la mayor frecuencia, sino también en este caso vamos a ver muy frecuente digamos, las neoplasias, ¿no? Las neoplasias de las vías biliares también son una manifestación cuando tenemos el síndrome de Mirici, ¿no? Que es una compresión externa de las vías biliares, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, este tema es muy bonito, pero de verdad que me gustaría que lo podamos tocar en un paciente, o sea, ponerles un caso y que ustedes mismos vayan sacando las respuestas, porque de verdad que es el tema del síndrome ictérico es muy bonito porque tiene diferentes patologías, tiene diferentes formas de enfoque. Es un tema muy rico para poder tocar. Bueno, en la ictericia poshepática, lo que vamos a ver es un patrón obstructivo a nivel de las enzimas hepáticas, ¿no? Y los patrones obstructivos, la vez pasada estábamos conversando, que cursan con aumento de la fosfatasa alcalina y aumento de la gamma-glutamina transpeptidasa, ¿no? Entonces, hay una prueba que en realidad esta prueba de Kohler no se hace mucho. En realidad, te soy sincero, creo que solamente lo hicimos una vez y por fines académicos. Pero no es una prueba diagnóstica, no es una prueba que vas a usar en la práctica clínica, ¿no? Que consiste pues en que la prolongación del tiempo de protonvida mejora cuando le aplicas la vitamina K. Pero eso también puede cursar con diferentes coagulopatías, o sea, por eso no es una prueba específica, ¿no? Pero no es algo que hagamos. En realidad, las ictericias poshepáticas, su diagnóstico casi siempre es imagenológico, porque tiene que haber algo obstructivo. La poshepática es casi siempre obstructiva. La, Como te digo, la poshepática no es muy frecuente verla asociada a un tema de infecciones, sino más bien un tema obstructivo. ¿Ya? Entonces, para los temas obstructivos, pues, nos sirve el ultrasonido, ¿no? El ultrasonido y, bueno, después la tomografía, ¿no? Por ejemplo, para el tema de las vías biliares, la radiografía ya prácticamente ni se usa, o sea, no se pide radiografía.
Y bueno, el enfoque diagnóstico, como les he dicho siempre, la mayoría o casi todo el diagnóstico siempre va a estar enfocado o va a salir de dónde? De la anamnesis. Y por ejemplo, en el paciente que ustedes ven abajo a la izquierda, ¿qué tipo de ictericia creen que presenta ese paciente? Posthepática. Poshepática. Poshepática. Y clínicamente quiere decir que usted estaría hablando, si es poshepática, me estaría diciendo que tendría que ser una ictericia verdínica, ¿no? Según su comentario. Claro. Hola, no lo copié bien. No, que sí. ¿Ustedes consideran que la imagen de abajo a la izquierda es una ictericia poshepática? ¿No? Si hemos mencionado que la ictericia rubínica cursa con el enrojecimiento, ¿no? Va asociado al enrojecimiento, de manera que, bueno, para mí es una ictericia, en este caso rubínica, ¿no? La palpación, claro que sí, la maniobra del gancho para ver si es que hay dolor. Aquí también podemos ver el tema del signo de Murphy, que si bien es cierto el signo de Murphy va más enfocado a una colecistitis, pero la colecistitis también va asociada a un tema de, de una colelitiasis, ¿no? Entonces es muy importante el examen físico, ¿no? Y dentro de los exámenes que podemos nosotros solicitar, aquí sí, de todas maneras, un hemograma, de todas maneras, un perfil de hepatitis, ¿no? Hepatitis viral, naturalmente, ¿no? Entonces, son dentro de las alternativas que podríamos. Le vamos a pedir también un examen de orina. A pesar de que la orina no nos va a manifestar mucha información, pero también te sirve para, digamos, ver u objetivar cómo es el tipo de orina, ¿no? Las enzimas hepáticas, los factores de coagulación, porque recordemos también que el hígado está directamente relacionado a factores de coagulación, pues. Enfoque diagnóstico, claro. eh, en determinadas situaciones es importante, ¿no? O necesario solicitar algunos exámenes de laboratorio, exámenes auxiliares que son más dirigidos, ¿no? Si estoy pues pensando en que hay una hepatopatía, yo qué sé, pues tengo una hepatomegalia, me pongo amarillo, curso con fiebre, con dolor articular, estoy pensando de que esto podría ser pues un tema de una hepatitis, ¿no? Claro que sí, ¿no? En cambio, si primero curso con dolor abdominal tipo cólico, puedo incluso cursar con fiebre, vómitos, yo voy a estar pensando de que ese problema, pues, de que ese problema es poshepático y de lo que estamos hablando, pues, es de una colelitiasis, ¿no? Así que el enfoque va de acuerdo a la clínica, lo que tú puedas averiguar, pues, ¿no? Los métodos de imagen. Aquí sí, por ejemplo, aquí sí cobra gran importancia la ecografía. El ultrasonido es una herramienta de fácil acceso, que esto sí se encuentra en casi todos los hospitales, ¿no? Y te permite valorar rápidamente la vía biliar, si hay alteraciones, porque sí se ve, ¿no? Se ve todo el árbol hepático, ¿no? Y se puede ver si, pues, que de repente hay dilataciones o estenosis, ¿no? Para, en base a eso, ir viendo su abordaje, ¿no? La endoscopia duodenal mm, no es muy frecuente. ¿Qué es lo que es también eh, después de la tomografía? Discúlpeme, después de la ecografía, hacemos la tomografía, ¿no? Y básicamente luego para pensar en lesiones malignas, la colangioresonancia, ¿no?
son exámenes que nos van a dar mucho más información en vez de una radiografía de tórax, ¿no? Acá lo importante del tema del síndrome ictérico es saber cómo es el metabolismo, ¿no? Del grupo hemo. Saben eso y lo demás sale solito, es facilito. Aquí vemos, ¿no? El uso de la ecografía, el uso de la ecografía, que es un examen rápido, sencillo, que es un examen que tenemos a la mano, es un examen que, que es de muy fácil acceso, ¿no? Incluso los costos también no son exorbitantes. La tomografía nos da imágenes más finas, más detalladas, ¿no? Pero aún así la tomografía tiene ciertas limitaciones, sobre todo a nivel, como le mencionamos, ¿no? De las lesiones que serían hepáticas, ¿no? Tiene sus limitaciones, pero es el método que, digamos, a la mano tenemos de mayor ayuda, ¿no? Esto es una colangioresonancia en la cual se ve, pues, ¿no? Todo el tema del colédoco y abajo se encuentra dilatado, ¿no? Este es un algoritmo que ya lo saben, y esto ya lo saben también, que descarten si es intrahepática y extrahepática, y aquí les dejo el algoritmo. Yo creo que con eso ya estamos bastante enfocados por esta clase, que como les dije, nosotros vamos a reforzar esto de aquí ya cuando estemos pues de forma presencial, ¿no? Ya tocando de repente algunos casos clínicos para poder ir afinando estos síndromes. ¿Ok? Listo, chicos. Si no tienen alguna pregunta, los dejo para que sigan con sus actividades. Salvo tengan ustedes alguna duda, me la hacen saber, ¿no? No, Doctor, doctor, una pregunta. Con Sí, sí, claro. respecto a los exámenes de la IgG, IgM, por ejemplo, yo leí en un artículo donde decía de que, por ejemplo, para anemia, para ictericia intravascular se pedía anticuerpos fríos, me parece, como la IgM, y para extravascular, me parece IgG. ¿Eso en cierta parte nos orienta al diagnóstico o simplemente eh, es para, no sé, orientarnos a una patología viral, simplemente? ¿Me estás hablando de una anemia, te entendí? No, no, con respecto a la ictericia, a la hemólisis extravascular que es dada por anticuerpos calientes como la IgG y intravascular como el IgM, ¿no? En este caso. Claro, pero es que, o sea, muy bien tu pregunta. Cuando nosotros tenemos un síndrome o cuando tenemos una hemólisis, ¿no? La hemólisis tiene que estar dada por algo. Entonces, digamos, si me estás hablando de anticuerpos, estamos hablando de una reacción inmunitaria, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de una reacción inmunitaria, lo que, lo que está sucediendo es que nuestro organismo reconoce a lo propio, que en este caso serían los hematíes, ¿no? Los reconoce como extraños y por ende los ataca, ¿no? ¿Y tú cómo tienes forma de saber? En realidad, el tema de las inmunoglobulinas, ¿no? Porque tú me dices IgG e IgM, las inmunoglobulinas lo que nos dicen es qué tanta actividad hay. Por ejemplo, la inmunoglobulina M es de la fase aguda, ¿no? Y nos dice que el proceso está vigente, que el proceso está activo, y de acuerdo a sus valores vemos también, pues, la severidad, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo una IgM en 10.000, quiere decir que en menos de una hora me tumbo todos los hematíes, versus una IgM en 10, que naturalmente le va a tomar más tiempo. Ahora, ¿qué tiene que ver la IgG? La IgG normalmente es la inmunoglobulina de memoria, o sea, aquella que nos dice que ha habido un proceso que podría volver, pero que probablemente si la IgM está negativa, este proceso está todavía durmiendo, ¿no? Pero es más o menos lo que se hace ahora. ¿Cómo puedes también corroborar esto? ¿Te acuerdas que les mencioné la prueba de Coombs? La prueba de Coombs lo que hace es detectar los anticuerpos, ¿no? Y ver si es que estos de aquí atacan o no
a los glóbulos rojos, ya sean propios o también cuando hacemos una transfusión sanguínea. ¿Ya? Listo, chicos. No sé, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nada? ¿Aló? ¿Ya se durmieron? No, doctor, ninguno más. Seguimos despiertos, Oh, doctor. listo, están todos despiertos. Ok. Ok, entonces lo dejamos ahí el día de hoy para poder que ustedes continúen con sus actividades. No nos toca vernos el día 5, pero desde ya les deseo un bonito y un feliz día de la medicina peruana. Estoy seguro que con su esfuerzo van a poder lograr todos sus objetivos y que van a llegar a ser buenos médicos. Así que los felicito y que lo disfruten. ¿Ok? Que tengan buenas tardes, chicos. Muchas gracias, Doc. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.